Bueno, pues aquí estamos, en mi lugar habitual de trabajo y curación, porque de esto quiero hablaros. Resulta que en el año 2019 yo sufrí un derrame cerebral mortal de necesidad. Esto me llevó a estar en estado de coma mucho tiempo, a debatirme entre la vida y la muerte y a volver con una serie de secuelas de carácter motor, la hemiplegia que cubre todo mi lado izquierdo, tanto en pierna como en brazo, ¿no? Incluso un poco la cara, y también el daño cerebral sobrevenido, que se supone que cognitivamente estás afectado. De lo que quiero hablaros realmente es de cómo la escritura, que se supone en mi caso no iba a ser posible por ese daño cerebral sobrevenido, cómo la escritura ha supuesto para mí una terapia de curación. Yo llevo hasta el momento, desde que me da el ictus hasta hoy, llevo escritos y publicados 7 libros que están sin duda en cualquier librería y en el mercado en general. Ahora estoy acabando mi primera novela histórica, importante libro, denso, material y alguna otra cosa. Lo que quiero deciros es que a mí todo esto me ayuda. Paso jornadas aquí en mi despacho, en ocasiones de 15 horas frente a la pantalla de mi ordenador, trabajando con un solo dedo, ¿no? Y esto me viene realmente muy bien. Puedo asegurar que me ha ayudado a mi neurorehabilitación. ¿Por qué? Porque activas sin duda tu memoria, tienes un sentido espacial de las cosas que te llevan a generar riqueza creativa, que es en definitiva lo que necesita nuestro cerebro si estamos afectados por alguna enfermedad de este tipo, algún accidente cerebrovascular. Lo que te pido es fundamentalmente que te entregues sin duda a lo que más te guste. Si realmente has sufrido un ictus, lo peor es quedarse en casa con una mantita en esa situación de protección bajo el techo de casa. Porque eso poco a poco va a ir marchitándote y lo más importante, va a evitar que tus neuronas vuelvan a reconfigurarse para que tu actividad mejore y tu actividad ya se normalice de algún modo. En fin, yo cuento lo que me ha pasado a mí, y lo que me ha pasado a mí es que escribir todas estas cositas que tenemos aquí han sido para mí definitivas. Mirad, por ejemplo, este libro. Este libro es un libro que yo tenía necesidad de escribir, y yo diría más, casi una obligación. Es un libro dedicado a Sidney Pozuelo. Sidney Pozuelo es un gran explorador brasilero, un sertanista de Brasil dedicado a la defensa de las culturas indígenas. Bueno, esta es su biografía. A mí Sidney, cuando salí del estado de coma, de algún modo me lo pidió. Me dijo: Luis Miguel, solo tú vas a ser capaz de escribir mi historia. Te ruego por favor que lo hagas en castellano, no en la lengua de Álvarez Cabral. O sea, él no quería que yo lo escribiera en portugués, él quería esta obra escrita en castellano. Y aquí está, Pozuelo, el hombre que paró el tiempo. Paró el tiempo de la destrucción, el tiempo de la extinción de esas culturas aborígenes de la cuenca amazónica. Palabra preciosa, aborigen, desde el origen, desde el principio. Un aborigen es un ser humano que ha vivido desde el principio
en un territorio. Por supuesto, todo lo demás ha venido después, todo lo demás tiene menos importancia. Bueno, pues un gran defensor de los pueblos aborígenes de la cuenca amazónica brasileña es Sidney Pozuelo, persona muy contenta cuando yo le entregué este libro, porque vio que había cumplido con mi palabra en una situación complicada, que era el post-ictus, un momento muy complicado para mí, pero bueno, ya lo hice. También me lo dediqué a mí mismo, Hapa na Sasa, aquí y ahora, en lengua Kiswahili, Hapa na Sasa, en la lengua vehicular del África Oriental, quiere decir aquí y ahora. Este es un libro autobiográfico, es la historia de mi vida, de mis viajes, de ese motor constante, apasionado, que me ha movido, que me mueve y que me moverá. Este es otro de los libros que escribí nada más salir del estado de coma, de mi ictus. Por último, este ha sido el último, Casas de fieras y zoológicos humanos, un libro publicado por la editorial Erasmus, en el que yo desmenuzo ese negocio indecente que ha sido a lo largo de la historia acumular animales exóticos en un recinto para que la gente pague dinero por ver su tristeza, porque en definitiva este libro cuestiona a los zoológicos, como dice Pedro Pozas, que es el prologuista de este libro, los zoológicos. Bueno, este libro habla de todo eso, mezclando la historia con los datos permanentes y con la reivindicación para que muchos de esos recintos se cierren de una vez por todas. Aquí está, Casa de fieras y zoológicos humanos. En fin, literatura, el oficio de escribir al servicio de tu mente, de tu salud y de tu ánima. Pues ahora, si os parece, os invito a acompañarme al Parque del Retiro, aquí en Madrid, donde estuvo la antigua Casa de Fieras del Parque del Retiro. Allí quiero contaros algunas de las cosas que aparecen en mi último libro. Veniros conmigo, que hace un día otoñal precioso. Mirad, poquito a poco, así es como yo me busco la vida cada día, con elementos que me recuerdan mi discapacidad y que de algún modo pues asumo y agradezco. ¿Por qué? Pues porque sigo vivo, vivito y coleando. Son muchas las actividades que yo desarrollo relacionadas con lo que siempre hice, la divulgación de la naturaleza. Colaboro, por ejemplo, en Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Ahí desarrollo una sección Misterios de la Naturaleza. Luego también estoy preparando varios proyectos para Televisión Española y para grandes entidades que de alguna manera atesoran el gran patrimonio de este país. Lo que siempre me gustó es lo que sigo haciendo, la divulgación. Considero que ese ha sido siempre el eslabón perdido de la comunicación. La divulgación es la que posibilita que muchísimas personas que apenas saben de algo entren en contacto con las poquísimas personas que realmente saben de esa materia. Esa es la labor de la divulgación y de la comunicación científica. Y eso es, en definitiva, lo que yo hago. Bueno, vámonos al retiro, si os parece, que os lo he prometido. Vámonos al Parque del Retiro. Venga.
Hemos venido hasta el Retiro precisamente porque no quiero que se me pase un episodio importante de este lugar, que tiene que ver con esa lucha permanente a la que debemos acostumbrarnos para no perder servicios públicos en aras a una privatización que no siempre trae cosas buenas. Me refiero a la Casa de Fieras del Retiro de Madrid, que sabéis fue privatizado su gestión durante muchos años. El ayuntamiento de la época se lo entregó a un empresario, don Luis Cabañas, empresario que decidió que el maltrato animal iba a ser parte de su gran negocio. En mi libro Casa de Fieras y Zoológicos Humanos te cuento por qué te encuentras pavos reales por doquier en algunas zonas del Retiro madrileño. Esto lo cuento en el libro. Él seguramente no lo sabe, pero forma parte de una historia muy interesante. Una historia que no está tan alejada de las que vivimos en la actualidad. Me refiero a la privatización de la Casa de Fieras del Retiro. Algo que decidió el ayuntamiento de aquella época, que era el poner en manos de un empresario neoliberal, a ver si esto os suena, lo que era la explotación de lo que en un principio formaba parte del propio Ayuntamiento de Madrid, que era la Casa de Fieras. Tal fue el desbarajuste en aquel tiempo y el desagrado de la ciudadanía madrileña, que aquel empresario llamado Luis Cabañas decidió utilizar y pluriemplear a una elefanta que se llamaba Pizarro para que se peleara con 5 toros bravos muchas tardes aquí en el Retiro de Madrid. Aquel maltrato animal le llevó al ayuntamiento madrileño a, en el año 1918, recuperar la gestión, la autoría, la propiedad de la Casa de Fieras del Retiro. El Ayuntamiento de Madrid en aquel año, en 1918, contó con la inestimable colaboración de su guarda mayor. El guarda mayor del Parque del Retiro en aquella época era don Cecilio Rodríguez, nada más y nada menos, vallisoletano ilustre, que estaba enamorado de estas aves, de los pavos reales, entre otras. ¿Por qué? Porque él venía de Valladolid, y en Valladolid hay un maravilloso ejemplo de parque urbano donde hay mucha interacción con aves exóticas o no, por ejemplo gallinas, pavos, diferentes especímenes están allí en el Campo Grande de Valladolid. Él, que sabía aquello, decidió trasladar aquí a Madrid, al corazón de Madrid, aquella fórmula en la que un pavo real se mezclaba con un humano con total naturalidad. Ya sabéis, eso pasó en el año 1919, cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió rescindir el contrato con el empresario Luis Cabañas, empresario que no tenía ninguna sensibilidad con los animales, hasta el punto de provocar que la Casa de Fieras en aquel tiempo se convirtiera casi en un circo, todo lo contrario a lo que debía ser. Ahora ya sabemos que el Retiro de Madrid es de todos los madrileños y madrileñas. Aquí no hay piruetas neoliberales que valgan, y mucho menos en el maltrato animal.